Hola mi gente linda, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Liz y les doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre Afra y Poirás. Yo les había dejado una publicación hace unos días mostrándoles unas fotos de ambos. Fueron captados por periodistas cuando Poirás estaba paseando al perrito de Afra y ella lo acompañaba. Y bueno, ya esto da una confirmación total de lo que yo les venía diciendo en lecturas anteriores, que las puedes ver en el canal. Yo se las voy a dejar al final de este video, donde decía específicamente que ellos estaban juntos y que ellos estaban teniendo una relación. Entonces, vamos ahora a actualizar estas energías y vamos a preguntarle al tarot sobre Afra y Poirás. A ver qué nos quieren decir las cartas. ¿Qué energías están activas en estos momentos? Háblame sobre Afra y Poirás. Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. Háblame sobre Afra y Poirás. La rueda de la fortuna. Cinco de copas. Los amantes. El carro. La reina de copas. La reina de bastos. El 5 de oros. El caballero de espadas. Y el 9 de espadas. Bueno, aquí las cartas me están abriendo la lectura, comentándome de situaciones en donde Afra y Poirás tenían algún tipo de conflicto. Ustedes pueden ver el video, como yo les había comentado al inicio, de Afra y Poirás que yo hice hace unas semanas atrás. Y ahí comenté que ellos iban a tener problemas, que iban a tener situaciones complejas para resolver, pero que al final iban a encontrar la forma de solucionarlo. Y aquí, por supuesto, me está hablando sobre eso. Fíjense, este 5 de copas que me habla de todo ese proceso, al igual que el 5 de oros, de distanciamiento. Recuerden de que Afra hizo viajes en solitario, no apareció con Poirás. Ellos estuvieron un tiempo separados, tratando de entender de su relación, cómo era la dinámica, porque Poirás es un hombre que es muy reservado, es de signo Escorpio, ya vimos su carta natal, pero no estaba acostumbrado a que sus relaciones románticas o sentimentales pues fueran tan herméticas y que él tuviera que estarse escondiendo, y esto como que él no lo llevaba muy bien, y todavía al día de hoy él no lo lleva muy bien. Fíjense ustedes en las fotos donde a ellos los captan ahora en días atrás. Él se ve por el momento un poco asombrado, en otra fotografía está riéndose. Entonces él no sabe manejar bien esto.
Él está aprendiendo. Y sí, ellos tuvieron problemas por este tipo de situaciones. Pero miren Afra en qué posición está. Es el centro de la tirada. Ella es la reina de copas. La reina de copas me habla de una mujer que está enamorada, que le gusta el hombre que tiene al lado. También está desdoblada con la reina de bastos. La reina de bastos me habla de intimidad, de fuego, de pasión. Entonces aquí hay una combinación que me está hablando de que ya ellos resolvieron todos estos temas que los tenían separados y han sabido cómo seguir adelante con el vínculo. Afra aquí con estas dos cartas pues indica que está feliz, que está plena y que está disfrutando de estos momentos con Poirás. Fíjense cómo sale la carta de los enamorados. La carta de los enamorados, bueno, la palabra lo indica. Nos habla de amor, nos habla de fusión, nos habla de entendimiento emocional, sentimental, nos habla de unas energías donde las dos personas están compenetradas y están haciendo un camino en conjunto. Por lo tanto, esta carta nos habla efectivamente de que ellos ya han podido resolver sus diferencias. No diría completamente, pero sí del todo no. ¿Por qué? Porque miren estas dos cartas al final. Son dos cartas negativas, cartas de ansiedad, de incomodidades, de acciones que no les gusta a ninguno de los dos. Estas combinaciones de energías que son energías hirientes, me hablan de que ellos no quisieran tener su vida tan privada como la tienen en estos momentos y que eso le está generando ansiedades y le va a seguir generando ansiedades, aunque ya las cartas hablan de un avance importante en la relación, que están sabiendo dominar los problemas, sabiendo reconocerlos, hablarlos y poder avanzar hacia adelante. Y nada, que esta carta del carro habla sobre eso, sobre decir, bueno, vamos a darnos una oportunidad, vamos a apostar por la relación y vamos a seguir adelante. Entonces vamos a hacer una lectura ahora para el futuro de la relación. A ver qué le depara a Afra y Poirás para las próximas semanas. ¿Cuál es el futuro para la relación amorosa entre Afra y Poirás? ¿Cuál es el futuro para la relación amorosa entre Afra y Poirás? Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. Háblame del futuro de Afra y Poirás. Cuatro de espadas. La estrella. Reina de espadas. Dos de copas.
2 de oros, 10 de copas, 7 de bastos, 8 de oros y la sota de oros. Bueno, aquí la estrella me está marcando una energía súper favorable para Afra y Poirás. Nos está hablando de situaciones que son favorecedoras para ellos. Nos habla de una relación que promete, que es verdad que tienen que trabajar en muchas cosas. Sí es cierto, ya lo vimos en la lectura anterior. Y más Poirás, que es el que aparece como que está muy incómodo con la fama de Afra. No sabe cómo manejar los asuntos que puedan surgir, tanto con periodistas como con chismes, noticias de farándula. Él no está sabiendo manejar eso. Y la carta de la estrella habla de esperanza, habla de como esa luz al final de la oscuridad donde te guía, y es una carta extremadamente buena y favorable en el tarot. Entonces, esta energía nos habla de que ellos van a encontrar el camino para poder solucionar sus problemas. De que los tienen, los tienen. Aquí Afra me aparece para las próximas semanas con algún proceso de incomodidad, algo que ella no va a estar llevando bien en la relación, algo que son desafíos que ella va a tener que sortear, va a tener que resolver. Pero al final lo logran. Fíjense como aquí está muy presente el 2 de copas. El 2 de copas me habla de un entendimiento amoroso entre dos personas. Es una carta donde habla de energías amorosas, donde habla de que dos personas se están llevando bien, que están sabiendo pues avanzar en el vínculo romántico. Y fíjense como el eje central de este tablero también es el 2 de oros, que habla de eso mismo, de sentarse los dos a conversar, a solucionar las cosas, a entenderse. Y aquí me están hablando que para las próximas semanas van a tener invitaciones con gente de la familia, gente querida. Aquí me habla de personas de la familia, tanto de Afra como de Poirás, que como que van a tratar de unir más a ellos dos, los van a tratar de unir más. Hay invitaciones para que esto se consolide. Hay como una estabilidad, una seguridad en la conexión, aunque hay muchos bloqueos, muchas situaciones desafiantes. Aparece como que comienza una energía de ir un poquito más allá en el vínculo, de dar un pasito más allá. Después que han pasado por todos estos procesos de no entender muchas cosas, de no comprender, de no saber cómo manejar, se están dando una segunda oportunidad, y es una segunda oportunidad donde ya están incluyendo a las familias, están tratando de que la unión sea más sólida, y aquí veo que en las próximas semanas sí lo van a poder lograr. Aunque Afra, como les digo, aparece aquí con algún tipo de incomodidad, algo que ella no va a llevar bien. Puede ser algún tipo de chisme, algún tipo de noticias que no le gusta, cómo se manejen con el tema de Poirás, porque esta lectura es de los dos. Podría ser
por una parte esto, o por otra parte algún comportamiento de Poyraz en el que ella pues todavía tenga que trabajar aún más para que él se sienta cómodo en la relación. Pero resumiendo, pues las energías me están hablando de que ellos van por el camino correcto. Por el momento hay solidez, hay inclusión de la familia de ambos están tratando de ser parte ya de este vínculo, están viendo de que puede tener un futuro y están queriendo como solidificar un poco las cosas y que tengan un poco más de raíz, de sostén. Entonces, esto sería para las próximas semanas. Como yo siempre digo, esto hay que ir actualizándolo. Y hasta aquí, mi gente linda, el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.